Sábado 1 de agosto. Bienvenidos a todos y todas a un nuevo capítulo de Jueces en Línea, este programa del canal de televisión del Poder Judicial que busca hacerse cargo de todas las dudas que tiene la ciudadanía sobre las leyes, sobre el rol de los tribunales de justicia, sobre las definiciones que tiene que ver con este poder del Estado. Y en este primer ciclo vamos a hablar, obviamente, del tema más relevante de los últimos días, que tiene que ver con la retención judicial del retiro del 10% de las AFP. Les quiero presentar a la magistrada que está con nosotros hoy. Recordemos que hemos estado con jueces en Santiago, hemos estado con jueces en Punta Arenas y también hoy día viajamos a través de las redes sociales del Poder Judicial a la ciudad de Puerto Varas. Quiero presentarles a la jueza de familia de Puerto Varas, Paula Caico. Magistrada, muchas gracias por estar en Jueces en Línea. Muchas gracias por la invitación. También es un agrado poder comunicarse, o uno comunicarse con la comunidad, informar la labor del Poder Judicial y poder contestarle las preguntas respecto a esta materia que está tan en boga hoy en día. Hay muchas dudas y lo mejor que hacerlo a través de redes sociales para que la comunidad esté debidamente informada, y además agradecer que esta posibilidad de jueces en línea incluya también a los jueces de regiones. Así que muchas gracias. Sí, por supuesto, vamos a extender absolutamente el país con las entrevistas a los magistrados en línea. Agradezco a todos los usuarios que están hasta ahora conectados. Tenemos 115 conectados ya y les cuento que ustedes pueden hacer sus consultas en los espacios de comentarios de las redes sociales y las iremos leyendo y respondiendo durante el programa. Magistrada, este Jueces en Línea busca informar, responder consultas y también generar procesos educativos de la función del juez y de las leyes. Si nos puede, por favor, explicar ¿qué es el proceso de pensión de alimentos? ¿Cómo se gesta? ¿Cuál es su fin? ¿Y cómo se realiza y cómo se concreta, por favor? Bueno, la pensión de alimento es un deber que le impone la ley a ciertas personas que tienen la obligación de asegurar la subsistencia de otras, ya lo básico que es la alimentación, la vestimenta, la salud, la educación. Lo que más se conoce habitualmente es el alimento del padre hacia el hijo, pero la ley también considera alimentos al cónyuge, a los ascendientes, a los descendientes, a los hermanos, e incluso se establece la posibilidad de quien efectúa una donación cuantiosa, establece el Código Civil. Para tener una pensión de alimento, puede ser a través de un acuerdo entre las partes, no es necesario que lleguen a un tribunal, pueden llegar a un acuerdo, una conciliación. Lo que sí es relevante que lo ingresen a un tribunal. El tribunal lo ingresa, le da un RIP. Cuando no hay acuerdo entre las partes, pueden concurrir a una mediación, que es un trámite obligatorio que establece la ley para poder demandar de alimento, que en este momento, a propósito del estado de catástrofe, estado constitucional de catástrofe, la ley establece que no se está exigiendo como requisito para demandar de alimento en la mediación, pero en situación normal se exige que previo a demandar las partes concurran a mediación, con la idea de que ellos lleguen a un acuerdo respecto a las materias de alimento, que es lo que la consulta, porque se puede mediar sobre otras materias, y en algunas materias es obligatoria la mediación. Y si hay acuerdo ante el mediador remite el acta al tribunal, el tribunal la aprueba, la puede rechazar también, pero normalmente la aprueba, le asigna un RIT y eso tiene el mismo valor que una sentencia judicial. Lo mismo los acuerdos de las partes sin necesidad de intervención de terceros, también tienen, si ingresan a un tribunal, tienen el mismo valor que una sentencia judicial. ¿Qué pasa si las partes no logran un acuerdo en mediación? Con esa acta de mediación frustrada les habilita para interponer una demanda de alimentos. Y eso implica ya que la situación se judicializa. Son citadas a una audiencia preparatoria, donde el tribunal nuevamente insta a las partes a una conciliación, porque acá todo juez de familia lo que persigue es que las partes sean capaces de ponerse de acuerdo, porque acá estamos hablando de, si bien es un tema patrimonial los alimentos, estamos hablando de relaciones, de obligaciones, de relaciones de parentesco, que lo ideal es que las partes puedan llegar a acuerdos entre ellos y no sea un tercero ni un juez el que imponga acuerdo. Así Y además es. que llegando a un acuerdo en una materia, les habilita o les permite que para otras materias puedan seguir conversando, porque la idea es que no judicialicen, porque hay niños de por medio, sobre todo, y lo ideal es que ellos vean que sus padres son capaces de ponerse de acuerdo sin que un tribunal intervenga, Y una relación, obviamente, de toda la vida. de toda Son la vida. las Exactamente. 11 de la mañana con 6 minutos. Han llegado muchas, muchas, muchas preguntas. A través de Twitter, ¿hasta cuándo se puede realizar este trámite? El trámite se puede realizar
la ley establece, o la reforma constitucional establece que hay 365 días para efectuar esta solicitud de retención de la cuenta de capitalización individual de la AFP. Por lo tanto, tenemos estos 365 días. Pero hay que tener ojo, porque el dueño, el propietario de su cuenta de capitalización individual puede efectuar esta solicitud, la puede haber efectuado el mismo día jueves o lo puede hacer dentro de estos 365 días. Y una vez que él retire estos montos, y si no se ha ejercido este derecho que establece la ley respecto a la pensión de alimentos, si ya retiró los fondos, ya no se puede hacer nada. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que este trámite sea inmediato y rápido respecto de quien quiera solicitar esta retención. Así es, tenemos los diarios sobre la mesa de los diarios del día de hoy y las portadas de los diarios indican lo que usted dice, magistrada. La mitad del total de los afiliados ya solicitó el retiro de fondos y de eso la mayoría han sido por el monto máximo, por lo tanto van a recibir solo una cuota de su dinero en los próximos días. Por lo tanto, ya excluiría los posibles trámites judiciales si es que no se hacen dentro de este periodo, al menos la solicitud. Y hay que considerar además que la ley impone la obligación a la AFP, que una vez que se hace la solicitud, tiene 10 días hábiles para máximo. O sea, Así incluso es. puede traspasarle o entregarle el dinero antes de esos 10 días hábiles. Por lo tanto, si alguien quiere efectuar esta retención por deuda de alimentos, lo tiene que hacer a la brevedad y ser rápido en esta gestión. Otra consulta, ¿los deudores también pueden pedir la liquidación? Hasta ahora hemos recibido solo consultas de personas que se les debe, pero en este caso es si la persona que debe puede pedir la liquidación o no al juzgado de familia. No hay ningún inconveniente porque él es parte de la causa. Por lo tanto, quien es parte de la causa puede hacer las solicitudes que estime pertinente y las peticiones que estime pertinente en su causa. Por lo tanto, no hay inconveniente en que él efectúe una liquidación. Y le comento que en la práctica, al menos no es mi tribunal, que es el juzgado de familia de Puerto Varas, y hemos proveído solicitudes de deudores que están solicitando la liquidación. En el Estamos entendido de conversando que los con casos la son. jueza Paula Caico, jueza de familia de Puerto Varas. Hola, ¿cómo puedo o dónde tengo que mandar el número de cuenta de pensión de alimentos? Pregunta por Facebook. A ver, lo que yo debo pensar de la pregunta debe ser que alguien que ya tiene una causa en el tribunal y si es que no, a ver, cuando se inicia una causa de alimentos y se decretan alimentos provisorios, alimentos definitivos, el tribunal tiene que establecer dónde se van a depositar esos Ya. alimentos. Lo habitual y lo genérico y lo que siempre insta el tribunal es que sea en una cuenta ahorro a la vista que se aperture en el Banco Estado que no tiene costo, que lo ordena aperturar el tribunal. Y normalmente esa cuenta ahorra a la vista, las partes la entregan al tribunal, informan el número de la cuenta al tribunal. Ahora, si la usuaria que está haciendo la consulta no lo ha hecho, tiene que presentarla en la causa en la cual se siguió la eventual demanda de alimentos, o si hay una mediación la tiene que presentar en esa causa por los canales que existen en la oficina judicial virtual, actualmente por correo electrónico, por presentación directa en el tribunal, pero lo que estamos solicitando con todos los jueces, en definitiva, es que se pueda hacer a través de oficina judicial virtual para que la gente no se movilice a los tribunales y no existan aglomeraciones en los tribunales, considerando la pandemia que nos tiene en esta situación de teletrabajo. Magistrada, entendiendo la pregunta de otra forma, en el sentido de que la persona no ha hecho la solicitud de pensión de alimentos, esto queda excluido porque entendemos que esta reforma constitucional solo se hace cargo de las deudas de pensión de alimentos ya establecidas. Sí, exactamente, o sea, el requisito para activar esto es que exista una deuda. Y para que exista una deuda tiene que haber una causa, que ya esté en tramitación y que haya decretado alimentos. Muy bien. En mi caso, pregunta Karen, siempre se ordena notificar a carabineros a la liquidación. La persona vive en un sector muy rural y no consta en la causa nunca su notificación. Por eso siempre se ordena de otra forma. ¿Qué puede hacer ahora? ¿Sigue la ley exigiendo la notificación personal de la persona deudora? Lo que pasa es que hay que distinguir, porque a ver, hay normas procesales a aplicar en materia de familia y lo que hemos entendido los jueces de familia y los jueces en general, ¿Mm? porque hay una norma específica en el Código de Procedimiento Civil que transcurrido más de 6 meses sin que exista movimiento en la causa, la primera notificación tiene que practicarse personalmente por cédula. Ahora acá no hay que perder de vista que la ley de pago de pensiones alimenticias establece una norma especial con el cual nosotros como jueces establecemos un domicilio procesal.
En cuanto a que el demandado, cuando entrega un domicilio en el tribunal, tiene la obligación legal que cualquier cambio de domicilio o de domicilio laboral tiene que informárselo al tribunal en un plazo de 30 días, bajo sanciones. Entonces, lo que utilizamos algunos tribunales es efectivamente eso, la notificación por cédula al domicilio que le consta al tribunal, porque es obligación del demandado haber actualizado su domicilio. Es una obligación, Y la otra obviamente, opción del demandado. del demandado, y lo otro es que no necesariamente puede ser por carabineros. Puede también utilizarse la notificación por policía de investigaciones en algunos casos. Y además, para explicarle a la ciudadanía, los tribunales de familia tenemos acceso a información del Servicio de Impuestos Internos, a la información del registro civil, a la información de las AFP, y de ahí también se puede obtener el domicilio. Entonces, si la persona quiere, puede solicitarle al tribunal que se revise en la página del administrador de fondos de pensiones cuál es el último domicilio que registra el demandado en este caso. Hola, pregunta Aline. Cuando uno ya hizo el formulario de retención, ¿está listo para que la plata no se le entregue a la pensión a la persona demandada? A ver, lo que se ha acordado, porque aquí hay que no perder de vista que el Poder Judicial se preocupó inmediatamente, sabiendo que se iba a promulgar la ley y que se iba a publicar, se iniciaron inmediatamente reuniones de trabajo porque sabíamos que este tema tenía que resolverse de manera rápida. Y lo que se acordó y se propone son propuestas, en definitiva, Claro. de la Corte Suprema, recomendaciones de la Corte Suprema a los jueces de familia, que en cuanto se efectúe esta solicitud, el tribunal, dentro de la potestad cautelar que tiene un juez de familia y además esta potestad de actuar de oficio, considerando que pensión de alimentos estamos hablando de derechos de niños, niñas y adolescentes, respecto al cual el Estado chileno tiene la obligación de resguardar, considerando que en su oportunidad es exigible la Convención Internacional de Derechos del Niño en nuestro país, lo que se hace, la generalidad de los casos, es inmediatamente efectuada esta solicitud de retención del 10%, el tribunal está decretando estas medidas cautelares. Y con todo este trabajo que efectuó la Corte Suprema y todos los estamentos de los tribunales de familia para llegar a estos acuerdos del Departamento Informático, lo que se está haciendo, proveyéndose esta solicitud, inmediatamente se está notificando a la AFP que se decretó esta medida cautelar, en cuanto a que mientras no se termine la tramitación en el Tribunal de Familia, no se entreguen estos dineros. Agradecemos a todas las personas que están conectadas hasta ahora a las redes sociales del Poder Judicial, cerca de 200, y estamos recibiendo muchas consultas. Solo precisar que, si bien la ciudadanía hace consultas sobre sus causas particulares, este tipo de respuestas que están dando los jueces en línea tienen que ver con comportamientos generales y que luego cada caso será resuelto por un juez en forma particular y con los antecedentes que se viertan en esa causa. ¿Puedo solicitar, dice Teresa en Facebook del Poder Judicial, la retención del 10% a los abuelos, a los abuelos, es decir, al padre de del demandado? Usted lo puede siempre y cuando exista una causa que haya condenado a los abuelos y donde exista deuda. Porque acá hay que considerar que el legislador no distinguió, hablas de deuda de pensión de alimentos genéricos. Por lo tanto, se entiende que se refiere también, pueden los abuelos ser considerados para estos efectos, siempre y cuando, reitero, exista una causa donde exista una obligación legal de los abuelos a pagar pensión de alimentos y exista una deuda. Si existe una deuda histórica de más de 7 millones que consta en una liquidación del año 2019, y la liquidación del marzo así lo ratifica, ¿cuál es el máximo que permites para poder pagar esa deuda? A ver, acá hay que partir del supuesto que el máximo que se puede retirar de la AFP es, ahí me puedes ayudar, Julio, creo que son 4.350.000, creo que es el 4 millones máximo, 300 mil aproximados, sí. aproximadamente. Entonces acá hay que partir del supuesto que ese es lo máximo que van a poder retirar quienes tengan este derecho y bajo el supuesto que el deudor tenga ese monto a retirar y que eso sea lo que va a solicitar retirar. Porque además hay que tener presente que esta ley establece que yo puedo retirar el máximo, pero también puedo retirar menos. Sí. Entonces eso va a estar asociado a ese ejercicio que haga el deudor ante la AFP. Ahora, de los 7 millones y bajo un supuesto que él pudiese retirar los 4.300.000, lo máximo que va a poder obtener son los 4.300.000, no la totalidad E- de la deuda. Es Ahora, decir, el distinto 100% de lo retirado podría de lo llegar a ser. retirado. O sea, Ya. en este caso el deudor no retiraría nada, todo se iría para la deuda que tiene con sus hijos habitualmente.
caso. Así es. Karen, ¿quién me va a pagar el 10% del demandado? ¿Cómo será la retención? ¿O será un pago en efectivo, un vale vista, un depósito? No, eso todavía no llega, pero si nos podría instruir, magistrada, más o menos cómo se prevé. Lo que hemos acordado, o lo que se ha acordado también dentro de estas propuestas que está efectuando la Corte Suprema, es, y bajo el supuesto que seguimos en una situación de pandemia que no queremos que las personas salgan de su casa y también hay que agilizar estos trámites, considerando que son muchos además, lo que se está instruyendo por los tribunales es que cuando ya se termine todo este proceso, que no hay que indicar que no va a ser en una semana ni 10 días, sino que puede alargarse este proceso en tribunal, pero una vez que concluya y se indique que se le tiene que entregar estos dineros a quien es beneficiario de esta pensión de alimentos, se está incluyendo que se haga en la misma cuenta o se está solicitando a las AFP que ellas efectúen el depósito en las cuentas ahorro a la vista que se aperturaron en su oportunidad en las causas de alimentos. Ahora, quien no lo tenga, ahí tenemos que ver en caso particular cómo se va a hacer. Como es una resolución judicial, me imagino que esto va a quedar consignado en la causa, etcétera, para que haya un registro, obviamente, oficial de las transacciones dentro de esa deuda. O sea, aquí no tienen que perder de vista los usuarios que además, si ellos, o sea, lo ideal es que ellos registren un correo electrónico donde se le van a efectuar, se le comunican todas las notificaciones. Entonces, y si no lo tienen, ellos pueden ingresar a la causa y van a ir viendo, porque todo lo que se hace en una causa queda registrado en esta y tiene acceso, las partes de esta causa pueden acceder continuamente, ver y todos los movimientos que se han efectuado. En este caso, quienes han efectuado la solicitud de retención del 10% pueden empezar a ver o revisar todos los días, a partir del lunes, del martes, que ya se dictó la providencia respectiva y eso lo pueden ir a hacer el seguimiento de la misma. Estamos conversando con Paula Caico, jueza de familia de Puerto Varas en Jueces y Juezas en Línea. Hagan sus preguntas, hagan sus consultas, trataremos de responderlas todas, la mayor cantidad posible a través de las redes sociales del Poder Judicial. Una consulta de Yuritza. Buenos días, ¿cuánto tiempo demora en realizar una liquidación de alimentos? A ver, habitualmente se puede demorar de 2 a 3 días una liquidación, pero aquí hay que ver que tenemos una explosión de solicitudes de liquidaciones de pensiones de alimentos y puede que eventualmente nos demoremos un poco más, un día más o 2 días más, sin perjuicio que el Poder Judicial está haciendo un esfuerzo relevante e importante en orden a incorporar más funcionarios de los habituales que realizaban estas labores de liquidación y incorporar nuevos funcionarios para que exista más gente que pueda agilizar este proceso, porque la idea es hacerlo todo rápido. Pero insisto, que no tengan temor porque en general se están decretando estas medidas cautelares y se demore 3 días, 5 días, esos dineros están ahí retenidos hasta que se termine este proceso. Juan Alberto dice, ¿qué pasa si ese padre tiene otro hijo y uno se lo lleva todo y los demás quedan mirando? ¿Se tiene contemplada esa situación? A ver, la ley no establece una solución para esto y vuelvo a reiterar porque esto ha sido un desafío para el Poder Sí. Judicial. Y dentro de este protocolo, lo que se sugiere a los jueces es que se verifique, porque no es una situación poco habitual la que está planteando el consultante. Y la idea es que entre los tribunales y entre los jueces, además si están en distintos tribunales, porque si estuviesen en el mismo tribunal es más fácil, pero puede que estén en distintos tribunales, la idea es que si se plantea esto, los tribunales exista una coordinación entre los tribunales para que todos tengan acceso a esto. Ahora, siempre eso partiendo del supuesto que exista la solicitud de retención, porque si hay alguien que no la hace, el tribunal no la puede hacer de oficio, pero pensando que pueden haber 3 o 4 solicitudes de retención de hijos distintos, la idea es que acá los tribunales exista esta coordinación para que no se lo lleve solamente uno, sino que exista una proporción entre todos los hijos, porque todos los hijos son iguales, además, partimos de ese Abso- supuesto. Absolutamente. María Esther, ¿puedo obtener el 10% del alimentante si el juez ya repactó una deuda en febrero del 2020 y ha hecho depósitos intermitentes? Eh, las deudas ya repactadas, ¿son deuda? Y en segundo lugar, ¿qué pasa si se ha incumplido esa repactación? A ver, lo primero, si tengo una deuda repactada, aprobada por un tribunal, y se está cumpliendo con ese pacto, no hay deuda. Ya. Ahora, ¿qué es lo que hace el tribunal dentro, como yo les he explicado, un tribunal de familia, como el juez tiene que preocuparse por los intereses de los niños, niños y adolescentes principalmente?
habitual, lo que se hace cuando hay una repactación de deuda, voy a poner un ejemplo, 1.000.000 y la repactamos en 10 cuotas de 100.000 pesos. Las partes llegaron a ese acuerdo, porque para ello, para esa redactación tiene que haber un acuerdo entre las partes. Claro. Lo que hace el tribunal, en la resolución se incorpora una cláusula que se denomina cláusula de aceleración, que implica que si el deudor no paga una de las cuotas, hace exigible la totalidad de la deuda. ¿Esto qué implica? Yo pagué la cuota 1 y 2, pero la 3 ya no la pagué. Al no pagarla, la usuaria, o sea, en el fondo la beneficiaria, tiene que dar cuenta al tribunal de ese incumplimiento, se liquida la deuda y se hace exigible toda la deuda, todas las cuotas posteriores como si estuviesen vencidas. Ahora, en el caso que pregunta la señora, si él está pagando, no hay deuda. Ahora, si él no pagó, tendría que requerir al tribunal la liquidación para que se haga efectiva y se aplique esta cláusula. Y ahí ya tendría deuda y pudiese ejercer este derecho que le confiere la ley. 11 de la mañana con 24 minutos, seguimos con jueces y juezas en línea, abocándonos en uno de los temas más sensibles de los últimos días, la retención judicial del retiro del 10% de las AFP. Un usuario pregunta que finalmente la reforma constitucional nace en la idea de poder generar algún tipo de liquidez para las personas que han estado sin trabajo, sin ingresos, etcétera. Pregunta, ¿se puede llegar a una conciliación en el sentido de retirar ese 10% y que se pague parte de la deuda y también quede algo de ese dinero para el demandante, el demandado? En eso no hay ningún inconveniente, pero eso lo tiene que hacer entre las partes, o sea, Ya. no comunicarse en este caso. Yo voy a hablar en general de la madre, pero también hay casos en que los padres se han hecho cargo de los niños y las madres son las deudoras, pero no voy a hablar en la generalidad. Se puede y se puede poner de acuerdo y llegar a pactar algo respecto a esta situación, en eso no hay ningún inconveniente. Siempre reitero, y bueno, y tiene que ser aprobado también, acordado con ella, que las partes conversen. Ahora, no la puede obligar la señora. Si Sí. la señora no está de acuerdo, pero nada se pierde y lo ideal es que pudiesen llegar a un acuerdo pensando también cuál es el objetivo o cuál fue el objetivo inicial de la ley. Pero también hay que considerar que tenemos un alto grado de deudas de pensión de alimentos y estamos hablando que esta pensión de alimentos es de los niños. Yo, a ver, sin perjuicio que indiqué que los cónyuges, ascendientes, descendientes también pueden demandar de alimentos, y yo estoy pensando en el caso de los niños. Y la pensión de alimentos no es en favor de la mamá de los niños, es en favor de sus hijos. Ellos son. Lo que pasa es que la mamá figura porque los niños son, en algunos casos son menores de edad y no pueden demandar directamente. Pero no hay que perder de vista eso, que hay un tema, una deuda con los hijos, y normalmente esa deuda económica también está asociada a una deuda y un abandono emocional. Entonces tenemos que tratar de compensar de alguna manera y bajo ese supuesto el legislador incorpora esta frase al final del inciso en el cual se contempla esta posibilidad. María José, buenos días, agradece el programa, agradece la oportunidad y presenta la siguiente duda. ¿Qué pasa si el padre pide su 10% a la FP, se la aprueba y se le pactan dos cuotas, como dice la reforma que puede hacer también? ¿Uno puede hacer el trámite de retención para esa segunda cuota si es que no alcanzó en la primera? Mientras no se le hayan entregado, se puede hacer. Consulta de Karen. Mi hijo ya cumplió mayoría de edad si continúa la deuda frente a esta pensión de alimentos. ¿Quién debe hacer el trámite, él o la mamá? Es que lo que pasa es que los alimentos se deben hasta los 21 años. Y si el niño, en este caso ya estamos hablando de De un adulto. ¿Mm? un adulto, si está estudiando, los alimentos se deben hasta los 28. Pero en este caso lo puede hacer directamente que la madre solicitar ahora, como es mayor de edad, él también pudiese concurrir a tribunales y solicitar que de ahí en adelante él se va a hacer cargo de la tramitación de la causa, porque los alimentos son de él. En la misma causa que ya tiene vigente. Sí, es la misma. Perfecto. Se cambia o sea, técnicamente se genera ¿Mm? una nueva causa de cumplimiento, porque para quienes accedan a la página del Poder Judicial y quieran ver su causa, cuando estamos hablando de deuda, no es la misma causa donde se tramitaron los alimentos, siempre está asociada al RIT Z, que es Claro. lo que nosotros, las causas de cumplimiento son las causas Z. Y ahí cuando concurre el joven, en este caso ya adulto con mayoría de edad, se genera una nueva causa. Z en el fondo porque se apertura una nueva libreta y él sigue adelante con la tramitación. Lorena pregunta, consulta, ¿qué pasa si el padre
que debía la pensión de alimentos falleció y también los padres de él, es decir, los abuelos del menor de edad, del niño o la niña. ¿Qué pasa en esa situación? O sea, lo que pasa es que yo voy a dar una respuesta genérica. Sí. Las deudas son heredables, por lo tanto ya hay una norma específica también en el Código Civil, pero ahí desconozco qué otros parientes pueda tener. Pero tendría que ser el trámite y hacer la consulta y la presentación pertinente en el tribunal, pero con mayores antecedentes para poder dar la respuesta correcta, asertiva. Sí, Eduardo pregunta, ¿el 10% retirado de la AFP es un ingreso o es una renta? ¿Se tiene que catalogar cómo se realiza el equilibrio dentro de las pensiones de alimentos normales o es distinta? Es distinta. Claramente la ley, la reforma constitucional establece que no es remuneración. Por lo tanto, no se aplica. Yo poco puedo pensar en lo que está, lo que puede estar pensando quien está en consulta, que no se aplica la norma, que existe un límite del 50% de las remuneraciones para efectos de decretar pensión de alimentos. Este 10% no es renta, no es remuneración, es un intangible como establece el legislador. Por lo tanto, no se aplica ningún tipo de restricción en cuanto al monto. Valeria pregunta, señora jueza, ¿qué debo hacer para realizar por primera vez una demanda de pensión de alimentos? A ver, Valeria, la, co- respondo con dos alternativas. Si seguimos y si lo haces ahora dentro de la declaración de estado de catástrofe, directamente con un abogado, si no tiene los medios, tiene que concurrir a la Corporación de Asistencia Judicial y ahí se va a hacer el trámite en el fondo de demandar. Si no estuviésemos en este estado constitucional de catástrofe, lo que corresponde es primero hacer una mediación porque es obligatoria. Sin estas situaciones particulares que estamos como país, para demandar de alimentos tiene que ir primero donde una mediadora. Si va directo al tribunal, el tribunal no le va a tramitar la causa, porque es una mediación obligatoria. Por lo tanto, ella tiene que averiguar en las páginas y en las redes sociales aparece, o en la página del Ministerio de Justicia también aparece, o directamente consultar en el tribunal en el cual ella tenga su domicilio, el listado de mediadores para que concurra donde esta mediadora, se inicie este trámite, si hay acuerdo, como lo expliqué al inicio, en cuanto a una pensión de alimento, se termina ahí la causa, la mediadora envía esa acta al tribunal, el tribunal lo aprueba, le asigna un RIT y tiene el mismo valor que una sentencia. Pero si no hay acuerdo, eso se llama mediación frustrada y eso la habilita para que después pueda demandar y ya con esa mediación frustrada va donde un abogado para que inicie la demanda respectiva. Liz pregunta, ¿qué pasa si en una sentencia de divorcio de mis padres se fijaron alimentos para mí y para mi hermano? Mi padre dejó de pagar el 2017. ¿Cómo hago para cobrar esa retención? Lo mismo, cualquier trámite, si aquí estamos hablando de alimentos, ¿Mm? se fijó en esta sentencia de divorcio de alimentos, porque puede que en esta causa a lo mejor se tramitaron varias acciones, pero si hay una sentencia que decreta alimentos, tiene que solicitar el primer requisito, si quiere la retención, efectuar la solicitud de la retención del 10% de la AFP y se inicia el trámite inmediato para la liquidación y el trámite posterior que continúa y habiéndose decretado esta medida cautelar de prohibición de retiro de estos dineros mientras se tramite la causa de cumplimiento en el tribunal. Danae Andrea pregunta, hola, ¿qué pasa si no pedí la liquidación, pero sí solicité la retención del 10%? ¿Cómo actúa el tribunal frente a una solicitud que parece ser enfocada en la retención, obviamente, de esos 10%? De ¿Ordena oficio, igual la liquidación el tribunal? de oficio lo que estamos haciendo cuando se ha solicitado solamente la retención del 10%, estamos solicitando porque es un requisito Claro. saber cuál es el monto de la deuda, por lo tanto el tribunal bajo esta ley estamos actuando de oficio en muchas materias. Y estamos acá, si bien no lo pidió, lo estamos haciendo porque para nosotros, para poder resolver, es esencial tener esta liquidación y lo estamos haciendo. Iris pregunta, tengo dos nietos, me demandaron como abuela, pero resulta que yo crío, estoy a cargo solo de uno de ellos. ¿Debo pagar por los dos? A ver, para que yo entienda, la demandaron por los dos. Está, Claro, pero ella pero igual está como tutora o como responsable solo de uno de los niños, dice no ella. corresponde porque si ella está a cargo de uno, tendrían que demandar solamente respecto del otro. Perfecto. Estamos conversando con la jueza de familia de Puerto Varas, Paula Caico. Queremos agradecer a todas las personas que están conectadas en este sábado a esta hora de la mañana en las redes sociales del Poder Judicial. Les quiero contar, magistrada, que hemos recibido más de 100 consultas durante este programa y estamos tratando sin lugar a dudas de responder la mayoría.
sino les quiero contar que Jueces en Línea sigue durante los próximos días y mañana también tenemos una transmisión a mediodía, específicamente a las 12 del día, para seguir respondiendo las consultas. ¿Es posible reactivar una causa cerrada en el año 2018? pero cerrada. ¿Y qué causa y cerrada? ¿Por qué? Sí, A ver, no dice la revisemos, verdad que no dice más allá que esa desinformación. no, no, ahí no Se- me atrevo a contestar porque me faltan muchos elementos para entender a qué apunta su pregunta. Sí, Miguel Ángel dice, ¿existe un formulario preestablecido para la solicitud de liquidación de la deuda y la retención del retiro de fondos? Sí. Primero, el Poder Judicial tiene el trámite fácil, que ingresan a trámite fácil y lo primero que se les va a desplegar es esta opción que dice retención del 10% de la AFP y pueden llenar ese formulario que es sumamente simple y fácil y desde su casa, de la casa del amigo, del papá, pero sin ir al tribunal. La otra opción también es que lo ingresen por oficina judicial virtual, pero además los tribunales tenemos un formulario tipo para quien no tenga acceso a la tecnología o por X motivo no lo pudo hacer virtualmente, puede concurrir a los tribunales, que si bien no estamos con atención de público, pero sí pueden acceder y hay formularios que se crearon específicamente para estas materias y son sumamente simples. Nombre, el RIT de la causa siempre es importante, el deudor y llenar unas X, al menos yo hablo por el caso de mi tribunal, que es sumamente simple el trámite, porque siempre la idea es no ir. Y Julio, no sé si me permites, un poco a Sí, propósito de esta pregunta, eh, hacer un llamado a los usuarios de los tribunales, que, a ver, esta ley se publica, pero previo a ello tuvimos como tribunales una avalancha de solicitudes y cuando todavía no estaba habilitado la posibilidad de efectuar este trámite virtual que retención 10% FP. Y lo que sucedió y lo que nosotros como tribunal y jueces entendemos, que todas las solicitudes o la gente ingresó a las páginas y vio retención, vio la palabra retención y usó ese formulario. Pero el formulario que había antes de este es retención del empleador, que no es para este claro. trámite. Entonces, para todos aquellos que hicieron eso, lo que yo los invito a que ingresen nuevamente al Poder Judicial y si aplicaron o pincharon el trámite retención del empleador, vuelvan a hacer el trámite con lo referente a la retención del 10%, porque Sí, sospechamos que hubo un aumento explosivo de retención del empleador y eso está asociado a que el tribunal le oficie al empleador para que el empleador retenga la pensión de alimento, pero no es para este trámite. Por lo tanto, eso no va a surtir el efecto que estaba esperando a lo mejor la persona que lo hizo. sí, por lo mismo, magistrado, hay como una forma de facilitar el acceso a este trámite cuando las personas que tienen acceso a Internet ingresan trámitefacil.pjut.cl. En estos días solo aparece finalmente el trámite es fácil de la retención del 10% para no generar, como dice usted, esa confusión a la hora de una serie de trámites que tienen relación con los alimentos. Claudia Rifo dice, si el padre de mi hija saca la plata el día 363, pero la solicitud la realizo yo ahora, ¿todavía estará vigente? Sí, porque hemos dispuesto que esta medida cautelar se mantenga, ya sea porque se va a decretar hasta el término de los 365 días u otros jueces, porque acá hay que ver, hay que tener en consideración también la independencia de cada juez, cómo va a resolver, porque la Corte Suprema dio propuestas, sugerencias. Pero en general, la generalidad nos hemos puesto de acuerdo en que esta medida cautelar esté hasta el día 365, porque la idea es hacer efectiva este derecho que le está confiriendo la ley. Por lo tanto, si la retira el 363 y todavía está la medida cautelar, no la va a poder retirar. Em, Carolina pregunta, ¿hice el trámite a través de la página del Poder Judicial? ¿Recibí los documentos que concretan o que certifican ese trámite? ¿Qué debo esperar ahora? Tiene que esperar, le van a notificar ahora la resolución, entiendo que ya la recibió, que proveyeron su solicitud, y ahora tiene que esperar la liquidación. Y tiene que esperar, o certificación, depende, y tiene que esperar ese resultado y ver, y asimismo esperar qué va a hacer la otra parte cuando reciba esta notificación, porque no se agota con la solicitud el proceso. Ahí recién se inicia la posibilidad de que la otra parte objete la liquidación, puede indicar, sabe que acá hay un error de cálculo, o puede hacer otro tipo de alegaciones. Y ahí se le da la palabra traslado a la otra parte y se inicia este proceso hasta que el juez resuelva respecto de ello. Ahora, si no hay ningún tipo de objeción o demás,
el tribunal va a remitir a la AFP indicándole que aquí tiene que proceder a efectuar el pago o la retención de ese 10% o del porcentaje que corresponde al 10%, depositarlo en la cuenta, pero siempre y cuando en este caso el demandado, el deudor, retire los dineros. Por lo tanto, hay que esperar Exactamente, hasta el día siempre. 365 si se decide a retirar o no los dineros. Sí, por supuesto, esa es una condición absoluta para esta, al menos para esta ley. Sabemos que Sí, hay algunos otros proyectos de ley impulsan el retiro obligatorio, pero eso es una tramitación que está aún en el Parlamento, magistrada. exacto. Eh, pregunta Juan Carlos. Yo hice el trámite del retiro en las AFP y cliqué, es decir, determiné que era deudor de pensión de alimentos, porque recordemos que en el trámite de la AFP también está la opción de certificar eso por parte de la persona que retira. ¿También se va a hacer la liquidación de alimentos? ¿También se va a hacer todo el trámite judicial o basta con eso? Es que él hizo una solicitud, una presentación en un ente administrativo, que no es el Poder Judicial. Lo que yo entiendo hasta ahora, puedo estar equivocada, como esto está recién partiendo, la AFP con eso tendría que informarle al tribunal respecto a esta situación o a alguna institución en cuanto a que existe esta deuda de pensión de alimentos. Sí, claro, no es una facultad administrativa que tiene la AFP como para estar alerta de esa situación, pero paralelamente la retención y el pago y la liquidación tiene que ser sí o sí por una resolución judicial, ¿cierto? Sí, eso es sí o sí resolución judicial. Sí. ¿Qué medidas van a adoptar para el caso de los afiliados deudores que se cambian de AFP para soslayar la retención judicial? Pregunta Mónica. A ver, yo les explico un poco porque acá se entiende que si se le informó a la AFP que existía esta retención, se parte del supuesto que si hay un cambio, se va a informar de esta misma situación al ser el traspaso de una AFP a otra. Porque además lo que se hizo por parte del Poder Judicial es un convenio que recepcionaba esta información, porque además no todas saben cuál es la AFP del deudor. Lo que hace el Poder Judicial remite la solicitud a Previred y Previred es la que se encarga de bajar la información a cada una de las AFP como ente que va a hacer esta distribución Claro. de información que le está remitiendo el Poder Judicial. Sí, el convenio finalmente con Red hace que, no, que me imagino que los juzgados no tengan que ir uno a uno por la AFP preguntando si tiene él o la persona la cuenta ahí, sino que esa entidad que los reúne generará ese trámite directo. Sí, lo hace de forma directa. Sí. Estamos terminando ya el programa, nos queda un par de preguntas, son las 11:40. Estamos con juezas en línea, con la magistrada Paula Caico, jueza de familia de Puerto Varas. Ha sido imposible notificar y parece que el problema de la notificación de magistrada es importante, en especial en esta época de pandemia. No ha notificado al deudor porque estamos en esta situación de pandemia y hay menor cantidad de posibilidades de salir a la calle a notificar. ¿Pueden notificarse por medios tecnológicos? A ver si el deudor registró en su oportunidad un correo electrónico y se puede hacer, porque lo registra como forma válida de notificación. Y insisto, pudiésemos aplicar la misma norma en cuanto al domicilio. Si él no informa el cambio del correo electrónico, es imputable a él. Nosotros nos quedamos con la información que registra en su oportunidad el demandado en cuanto a los medios tecnológicos y la verdad es que muchos de ellos indican formas de notificación porque además no les gusta a algunos que llegue carabineros a su casa o a A su su trabajo. casa. Mm. Entonces lo que hacen, entregan un correo electrónico y que se entiende desde el momento que ellos lo entregan que es una forma válida de notificación. La Salvo última consulta, sí, perdón, perdón. Salvo el tema que pudiésemos entrar a discutir si han pasado más de 6 meses desde que se dictó la última resolución, pero ese ya es un tema que se tiene que resolver caso a caso. Absolutamente. Las dos últimas consultas, por favor, y le pedimos la disculpa a la ciudadanía. Estamos tratando de llegar a jueces en línea a la mayor cantidad posible de personas. ¿Prescriben la deuda de alimento? Bueno, acá yo tengo que hablar de la generalidad, Sí, porque acá, y como bien lo indiqué hace un rato, los jueces somos independientes en cuanto a resolver y existe una opinión mayoritaria que sí prescriben las pensiones alimenticias, pero acá también hay que aplicar las normas de interrupción y de suspensión de la prescripción, pero también entiendo y sé que hace poco existe otra vertiente que indican que las pensiones alimenticias son imprescriptibles. Por lo tanto, eso se va a resolver caso a caso
y hay que considerar que si aplicamos, es un tema muy técnico, normas de interrupción y de suspensión, no necesariamente puede que el monto esté prescrito, sino que solamente una parte. Es por eso es un tema muy minucioso por parte del Y juez caso a al caso. y es caso a caso. No se puede dar una respuesta genérica. La última consulta, yo tengo una pensión de alimentos que es provisoria y se me adeuda a esa manera provisoria del acuerdo. ¿También rige esta ley? Sí, la ley acá no hace una distinción en cuanto a alimentos definitivos, alimentos provisorios, por lo tanto sí procede la aplicación de la ley y efectuar el trámite pertinente en el tribunal. Lo que siempre hay que considerar, sí, que el tribunal está obligado a actualizar las deudas, porque puedo tener una pensión de abril, puede que haya pagado el deudor en ese periodo, o bien que se haya acumulado una nueva deuda por mayo, junio y julio. Por lo tanto, requerimos un monto determinado para efectuar esta solicitud y realizar la gestión ante la AFP y la instrucción pertinente. Absolutamente. Quiero agradecer la participación de la magistrada de familia de Puerto Varas, Paula Caico, en este nuevo programa de jueces y juezas en línea. Magistrada, muchas gracias por participar. Muchas gracias por la invitación, espero que haya sido de utilidad. Dentro de nuestras regiones y nuestras jurisdicciones estamos también haciendo difusión en los medios locales, porque la idea es que las personas entiendan en qué consiste la ley, cuáles son sus derechos y cuáles son las restricciones. Insisto, esta ley puede ser aplicable siempre y cuando el demandado efectúe el retiro y efectúe la solicitud del retiro de su 10%, por decirlo de alguna manera, o un monto inferior. Si no lo hace, no va a surtir ningún efecto. Quiero agradecer también a todos los usuarios y usuarias que estuvieron conectados en este programa del canal de televisión del Poder Judicial. Fueron cientos, recibimos más de 100 preguntas también y esperamos haber sido un aporte de la discusión y al conocimiento de la implementación de esta reforma constitucional. Por mi parte, me despido. Nos reencontramos mañana domingo a las 12 horas a mediodía para seguir respondiendo en línea todas las consultas de la ciudadanía. Hasta pronto y que tengan un buen sábado.